Muy bien, vamos empezando. Dada el éxito obtenido. Hoy es lunes 20 de julio, 7:15 ya de la mañana. Cabe remarcar, siendo que nada más tenemos un alumno presente, entonces nada más tú tienes asistencia al día de hoy, participación el día de hoy y trabajos del día de hoy. Los demás de tus compañeros no son merecedores en ninguna de estas calificaciones, dado a que ninguno en realidad está presente. Así que vamos empezando. Bueno, la semana pasada hemos estado trabajando con lo que son las derivadas. Ya vimos cómo trabajan las derivadas clásicas, bueno, básicas, no clásicas. Ya vimos cómo trabaja estas reglas de la suma y la resta, la derivada de una constante, la derivada de la variable. Ya vimos cómo trabajan estos métodos que se le conoce como la derivada del producto, la derivada de la cociente y la regla de la cadena. En realidad, pues esas van a ser nuestros métodos del día de hoy. Bueno, no del día de hoy, sino de que vamos a utilizar dentro de esta materia. Pero como dijimos, en esta semana vamos a trabajar con sus aplicaciones, básicamente. Ahora, dentro de estas aplicaciones que vamos a ver, vienen varios puntos importantes. Primero, lo fácil, que se le conoce como el estudio marginal. Estudio marginal. Segundo, vamos a estar hablando de optimización. Esto en optimización, más que nada nos va a hablar de puntos máximos y mínimos. Y concavidad. Vamos a hablar un poquito también de concavidad. Por métodos, bueno, no por métodos, sino por razones de tiempo, nos vamos a ahorrar un poco el bosquejo de gráficas, el bosquejo de funciones. Sí, les voy a decir cómo se hace, cómo se busca, pero no lo vamos a realizar dentro de la práctica porque pues desgraciadamente no nos queda el tiempo, no nos da a nosotros el tiempo y además pues en realidad sí se puede. Hoy en día pues es muy fácil meter una función a cualquier software o inclusive a Google y ver de qué manera pues está hecha la gráfica de dicha función. Ya tenemos muchísimas herramientas para hacerlo rápidamente y el bosquejo de funciones a mano pues en realidad no, pues ya no es necesario hoy en día. Ya se puede hacer muy rápido hasta en el mismo celular, no hay que irnos adaptando. Entonces, si bien es importante verlo cómo funcionan las funciones, qué hacen, qué no hacen, pues no podemos tomarnos el lujo, desgraciadamente por el tiempo que tenemos, para practicarlo muy bien. Pero bueno, estos van a ser los temas que vamos ya a hablar en esta última semana, en este último estrecho. La tarea que les había dejado la semana pasada, les recuerdo que hoy es el último día para entregarla con calificación completa, así que pues eso también queda pendiente. Bueno, vamos empezando con estos temas y primeramente hablando al respecto lo que lo que conocemos como el estudio marginal. Vamos a ver unos cuantos ejercicios, vamos a trabajarlos. Perdón. Vamos a. Ahí está. Vamos a trabajar dichos ejercicios con. Perdón, está fallando la brocha. Con aplicaciones. Van a ser ejercicios muy sencillos, ejercicios muy rápidos, cosas que ya
que ya pues no van a tener mucha dificultad por el motivo de que en realidad ya dominan el proceso, o espero que ya se domine el proceso más que nada. Entonces vamos empezando. ¿Qué es esto del análisis marginal? Pues ahí va. Como habíamos visto, o como les había dicho, la derivada nos expresa un cambio. Un cambio que dijimos, o yo especifiqué, se le conoce como un cambio instantáneo. Entonces, si bien la derivada de una función nos expresa un cambio, pues ¿de qué manera nos va a expresar un cambio las derivadas de las funciones que hemos visto, que conocemos como la función de costo, ingreso, utilidad? Entonces, la función de costo, si recordamos c entre paréntesis x o c de x con respecto a x, esto nos dice el costo total, ojo, el costo total, ya sea de tu empresa, de tu negocio, etcétera, 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 dentro de un cierto periodo de tiempo. Asimismo, nuestra función de ingreso r de x, no sé si se ve bien dentro del video, sí se ve bien. Nos dice el ingreso total. Y por lo tanto, P mayúscula X, pues ya sabemos que son utilidades totales. Muy bien. La función de costo total, que sabemos que se compone como costo variable más costo fijo, te va a decir, ok, si tú fabricas cierta cantidad de unidades al mes, más tus costos fijos del mes, pues tus costos totales van a ascender dentro de un mes a tanto. Muy bien, no hay ningún problema. Si tus costos son, al contrario, son, ¿cómo se dice? Semanales, pues entonces tu costo total te va a decir, pues es el costo total semanal de fabricar X cantidad de unidades. Pero si nosotros derivamos dicha función de costo total, pues entonces nos vamos a encontrar con algo que se le conoce como el costo marginal. Mismo si yo derivo el ingreso, yo voy a tener el ingreso marginal. Y si derivo la utilidad, yo voy a tener obviamente la utilidad marginal. Y ahora, se le conoce marginal porque me va a expresar la tasa de cambio. Ojo, la tasa de cambio de esas funciones totales o de esas funciones completas. ¿Qué significa eso, la tasa de cambio? Ok. Si ustedes están manejando, o estoy muy seguro que la mayoría ya maneja una tarjeta de crédito, o ha pedido un préstamo, o ha sacado algo a pagos, están muy familiarizados con esa palabra que le dicen la tasa de interés. Que tienes una tasa de interés el 20% y una tasa moratoria del 30% y que sabe que tanto y que es anual y que es mensual y que es semanal. La tasa, o cuando te dicen la tasa de interés, te está expresando la velocidad en la cual se generan tus intereses. O sea, qué tan rápido tú vas a ir generando, pues vamos a decirlo entre comillas, perdón, una deuda. ¿Qué tan rápido va a crecer periodo con periodo esa cantidad de dinero? Dentro de estas funciones es lo mismo. La tasa de cambio
o la tasa marginal o el costo marginal, ingreso, utilidad marginal, te va a decir la velocidad o el precio, en este caso, el precio. El precio real de una unidad extra. ¿Qué significa eso de una unidad extra? ¿O con qué me refiero a una unidad extra? Ok. Digamos que ustedes están en una fábrica o tienen un negocio y tienen un nivel de producción. Tienen un nivel de producción semanal de 5.000 unidades. 5.000 unidades. Entonces ustedes ya tienen un costo total calculado para esas 5.000 unidades, etcétera, etcétera, etcétera. El costo marginal o esa función de costo marginal te va a decir, ok, si tú calculas el costo marginal de 5.000 unidades, este costo marginal te va a decir el costo de fabricar o simplemente el costo atribuido por la fabricación de la unidad 5001. O sea, hace una arriba del nivel en el que ya te encuentras. Por eso se le conoce como una unidad de más o una unidad extra. Es el cambio atribuido por una sola unidad. ¿Ok? Perdón. En otras palabras, es la tasa o la velocidad con la que va a crecer el precio o con la que va a crecer el costo total en este ejemplo, conforme tú sigas fabricando, conforme tú sigas produciendo más y más unidades por arriba de un nivel ya establecido. Para nosotros es importante tener un indicio de estos crecimientos porque necesitamos saber de manera rápida, ojo, esta es una manera rápida de calcularlo, de manera efectiva, cuánto va a ser el precio real de algo, cuánto me va a afectar a mi bolsillo el hacer una modificación, de mis niveles de fabricación, de mis niveles de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los costos ya en la vida real, dentro de una empresa, pues los costos no es tan fácil como decir, mira, esta es la materia prima, estos son mis costos, este es mi costo fijo, mi renta, etcétera, 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 boom, este es el costo de mis unidades. Pues no, en realidad no, tenemos ya dentro de una empresa muchísimas cosas que tener en cuenta, que debemos de solventar, ya sea si nada más ofrecemos un servicio o si nada más vendemos un cierto producto, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que tú vendas 2, 3, 5, 10 productos distintos o que tú fabriques, 10 productos distintos en esa misma planta, entonces las cosas se vuelven complicadas. Por lo tanto, uno debe de saber bien si ciertos procesos que estás haciendo en ese momento son o no necesarios. Entonces, si al final, si tú quieres aumentar tus niveles de producción y sin embargo estás descubriendo que tus costos aumentan demasiado, puede que ciertos protocolos o ciertas medidas que tú estás aplicando pues estén por demás y sea necesario una pequeña modificación dentro de tus formas de trabajo, por así decirlo. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué le digo que es una manera rápida? Ok, porque insisto, si tú quisieras normalmente calcular la unidad 5001 o saber el precio real, ojo, precio real
de la unidad 5001, lo que tú tendrías que hacer es en esa misma, en esa función de costo total, tú necesitarías primeramente calcular, ok, ¿cuánto es el costo total de esas 5001 unidades? Ojo, costo total. Esto te va a decir el costo de fabricar 5001 unidades. No nada más la unidad 5001, que es en donde nos equivocamos mucho. Y a esto le tienes que restar el costo de fabricar 5000 unidades para que nada más te quede el costo de fabricar esa unidad 5001. Esto técnicamente es un procedimiento más largo que simplemente calcularlo dentro de la derivada. Ahora, la derivada, por ser un procedimiento rápido, y es algo que siempre quiero que mis alumnos entiendan dentro de matemáticas. Dentro de matemáticas, dentro de cálculo, dentro de estadística, dentro de cualquier cosa, siempre vas a tener un dilema. Un dilema que es tiempo y exactitud. ¿Qué significa esto? Generalmente, estos procesos rápidos los conocemos como aproximaciones o aproximados. No significa, ojo, no significa que no sean exactos o que no sean a punto y coma. Pero simplemente es lo más exacto posible, con respecto a qué tan rápido se hizo este proceso. La derivada es una aproximación. Y que va a ser en realidad, ¿cómo se le dice? Tan exacta o tan cerca de ese valor real, como si nosotros calculáramos todo esto, que en realidad la desviación o el margen de error van a ser de puras decimales. Y ni siquiera de décimas, van a ser de centésimas o de milésimas. Va a ser una desviación tan mínima, que nosotros podemos viablemente dar fidelidad a este cálculo de esta derivada y decir, ok, en realidad sí, ese es el precio real, o ese es el costo real, o esa es la tasa, etcétera, 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 que yo quiero o que yo necesito. Entonces, el análisis marginal no es más que calcular las derivadas de, en este caso, costos, ingresos, utilidades, costos totales, costos promedio también, ingresos totales, utilidades totales, que realmente se utiliza, perdón. Y esto te va a decir la tasa de cambio de dichas funciones. ¿Qué tan rápido cambian dichas funciones? ¿Cuál es en el caso del costo? ¿Cuál es el precio real de producir una unidad extra? Caso del ingreso, ¿cuál es el ingreso real de vender una unidad extra? Una unidad por arriba de un nivel ya establecido. Y la utilidad marginal, pues su nombre bien lo dice, cuál es el precio o cuál es la utilidad generada real por producir y vender una unidad por arriba de un nivel establecido. Estas tres son de gran utilidad para nosotros y son lo más fácil del mundo en realidad de calcular. Son no más que piles derivadas básicas, son básicas porque las funciones de costo, de ingreso y de utilidad son funciones sencillas, son funciones que generalmente no tienen ni multiplicaciones ni divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Son funciones muy fáciles de trabajar. Entonces vamos empezando con un ejemplo muy sencillo. Déjame abrir mi libro.
Muy bien. Ahí va. Y nosotros tenemos la siguiente función. Esta es una función de costo total y para darle contexto pueden escribir esta es la función de costo total en dólares semanal por la fabricación de X cantidad de refrigeradores. X cantidad de refrigeradores en una fábrica Y. ¿Vale? Dame chance, déjame tomar un traguito de agua. Muy bien. Entonces tenemos una función de costo total. El costo de fabricar, costo semanal de fabricar X cantidad de dólares. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a determinar el costo de fabricar la unidad 251. La unidad 251. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ok. Si tú quieres saber el costo de una unidad en específico, lo puedes hacer de dos formas. Ahorita, como estamos viendo el método, vamos a hacer las dos maneras nada más para comparar. Pero, generalmente lo que utilizaremos es, primeramente, calcular, como primer paso, o simplemente el único paso en realidad, calcular la derivada de dicha función. Entonces, si yo quiero saber el costo de una unidad en específico, hablando de costo total, nosotros necesitamos calcular el costo marginal. El costo marginal no es más que la derivada del costo total. Entonces tenemos la derivada de 8000 más 200x menos 0.2x cuadrada. 8000 se va. La derivada de 200x es 200. Y tenemos menos 0.4x. La derivada de 0.2x cuadrada. Ya que nosotros acabamos la derivada, tenemos este resultado. Esto es nuestra función de costo marginal. Y esta función nos va a decir el precio de esta unidad 251. ¿De qué manera? Ok. Esa función de costo marginal, lo único que necesitas hacer es calcularlo en el nivel en que te encuentras. ¿A qué me refiero con ese nivel en que te encuentras? Pues si yo quiero saber el costo de la unidad 251, significa que yo me encuentro en la unidad 250. Este 251 es la unidad extra que yo quiero saber, yo quiero conocer cómo afecta a mis costos. Por lo tanto, significa que yo ya me encuentro en un nivel establecido de 250. Y la utilidad marginal me va a decir el costo de la 251. Si yo lo calculara como la 251 aquí, la función me va a decir el costo de la unidad 252. Recuerden, siempre les va a decir el costo de la unidad siguiente. ¿Cómo se va a modificar? ¿Cómo se va a modificar? ¿O qué velocidad lleva la función en ese momento específico? Muy bien. Entonces significa que lo único que voy a hacer es reemplazar. Es evaluar esa función como ya lo hemos hecho desde la primera semana. Y esto en realidad, esa derivada que nosotros acabamos de calcular, pues es una derivada común, es una derivada de una función de grado 1. ¿Sí? Bueno, es una función de grado 1, no una derivada.
tenemos 150 por punto 4. O 40% de 250, que es 100. Entonces tenemos, ok, 200 menos 100. Pues esto es igual a 100. Seguimiento. Sí, aquí, porque si no, no me va a alcanzar la hoja. Entonces a mí me está diciendo, ok, el costo de fabricar esa unidad 251 es de 100 dólares. De 100 dólares semanales, en este caso. Si tú te encuentras en 250 unidades y fabricas una extra, o sea, se fabricas la unidad 251, esa unidad 251 va a aumentar tus costos. Va a aumentar tus costos en 100 dólares. Ok, eso es lo que significa. Eso es lo que significa calcular un costo marginal, o en realidad lo que me quiere decir a mí el costo marginal. Ahora, la otra forma que les había dicho, ok, si tú quieres calcular el costo real de algo, pues técnicamente tenemos que hacer lo siguiente. A mí me está diciendo, ok, el costo de fabricar la unidad 251. ¿Cuál es el costo de esa unidad 251? Pues yo necesitaría, si no supiera hacer derivadas, si no supiera qué es esto del costo marginal, pues entonces lo que tengo que hacer es el calcular el costo de la unidad 251, pero ahora sí el costo total de 251 unidades. Ok, pues el costo total de 251 unidades es 8000 más 200 por 251 menos 0.2 por 251 al cuadrado. Y eso nos da un total, vamos a ver, 8000 más 200 más 251. No me lo multiplicó. Okay. Por eso no me gustan las calculadoras de celular ni las calculadoras de Windows, porque tengo que hacer las cosas paso a paso. Esto es 50.200. Esto es 8000. Luego tenemos 251 al cuadrado por 0.02 menos 1260.02. A ver. Por 0.2, no 0.02, perdón. $12,600.2, ahora sí. Y esto es 45.599.8. Y a esto le tenemos que restar el costo de la fabricación de 250 unidades. Esto es 8000 más 200 por 250 menos 0.2 por el cuadrado de 250. Y esto es más fácil de calcular lo que tengo aquí. 45.500.
Pues si nosotros hacemos esta resta, que es lo que tenemos que realizar, pues a mí me da un total de 99.8. 80 centavos. Contamos ese decimal porque estamos hablando de dinero, entonces son 80 centavos. Y fíjense muy bien. Eso es lo que les estaba diciendo que es una aproximación. Si nosotros lo hacemos de la manera con el costo total, si nosotros realizamos este procedimiento que es, calcular ambos puntos y después deshacernos de lo que nos estorba. Deshacernos de lo que nos estorba. ¿Qué significa eso de lo que nos estorba? Deshacernos de todo lo que está atrás. Porque la función de costo total, cuando tú calculas un punto en específico, digamos que tú tienes una... digamos que tú tienes una curva. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sale? Digamos que tú tienes esto, es una parábola. Y tú dices, ok, voy a calcular un punto en específico. Vamos a decir que es el punto 250. Ok. Entonces, la función, cuando tú la calculas en este punto, te va a decir, ok, ¿cuánto llevas acumulado desde el inicio hasta ese punto en específico? ¿Cuánto has recorrido? Lo que significa que si yo estoy calculando dentro del costo total, la unidad 251, pues me va a decir desde el inicio hasta final, ¿cuánto hay hasta la unidad 251? Pero si a esa unidad 251 yo calculo también una anterior y se lo resto, pues entonces yo estoy quitando todo eso que está de más. Y a mí nada más me queda lo que me interesa, que es ese pequeño brinco de unidad 250 a la unidad 251. Ese pequeño pedacito, esa pequeña rebanada, que es en realidad el aumento que yo estoy buscando. Esa diferencia que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando un total. No, yo no estoy buscando el total semanal. Yo estoy buscando cuánto cuesta esa simple unidad. Entonces, si tú la realizas con el costo total, si tú haces todo el procedimiento, todo el desarrollo, sí tienes un valor exacto, 99.80. Ese es el valor real. $99.80. Pero cuando nosotros fuimos o buscamos un método rápido, que es esto de la derivada, es prácticamente una aproximación, pues entonces me dice, mira, entonces tú vas a el precio de esa unidad, 251, o el aumento es de $100, o de aproximadamente $100. Pues sí, tiene sentido, 99.80, pues es muy, muy, muy cerca de 100. Entonces yo puedo decir con toda seguridad, que sí, el precio aumenta en un aproximado de $100. Con eso es a lo que me refiero. Con que tenemos dos métodos. O con que siempre cuando nosotros buscamos algo rápido, debemos de dar el paso, o debemos de estar conscientes de que vamos a realizar aproximaciones. Por eso siempre les digo, no redondeen cuando hagan cálculos. Cuando ustedes redondean, lo que están haciendo es básicamente descartar información. ¿Por qué? Por el simple hecho de hacer las cosas más rápido. Ustedes dicen, tiene muchos decimales, pues le voy a cortar nada más a 2 decimales, o le voy a redondear, es que es 99.89, bla 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 bla. Pues lo voy a redondear al que sigue, el siguiente decimal, 1 hacia arriba. Ok, no hay ningún problema, tú estás
haciendo las cosas más amigables, pero ya no estás dentro del punto específico. Ya no te estás encontrando en ese valor en el que tú deberías estar. Te estás moviendo un pequeño pasito hacia otro lado nada más para hacer las cosas más amigables. ¿Sí? Entonces estás desviando o te estás ya hablando en puras aproximaciones. ¿Vale? Por hacer las cosas rápido perdemos un poco de exactitud, pero cuando estamos hablando de derivadas es una exactitud que nosotros podemos sacrificar sin ningún problema. Es una desviación que en realidad nos podemos dar el lujo de tenerla. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, el proceso no es en realidad una cosa del otro mundo. Es simplemente calcular una derivada. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a hablar también de otro tipo de funciones. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, aquí está. Tenemos otro ejercicio. Y otro concepto que les había dicho, que es el costo promedio. En promedio, ¿cuánto afecta o de qué manera afectan los costos dicha cantidad de unidades? Si tú tienes un costo promedio, tú también tienes un costo marginal promedio. También existe esto del costo marginal promedio. Entonces es algo que nosotros debemos de también acostumbrarnos a trabajar. Entonces, ¿qué es esto del costo promedio? Ok. Si tú tienes el costo total, ya sabemos que esto es total, y tú quieres calcular el costo promedio, denominado de esta manera, C, pueden decir con una raya arriba, un rayado, testada, como lo quieran llamar, eso te va a decir el costo promedio. ¿Y cómo se calcula? Ok. El costo promedio se dice que se calcula, pues es el costo total de fabricar X cantidad de unidades entre las unidades fabricadas. Pues sí, como tú realizas un promedio. ¿Cómo promedias algo? Pues tú sumas todo y lo divides entre los que son. Para decirlo de una manera amigable, por así decirlo. Si yo quiero promediarle su calificación, pues sumo todos los puntos que ustedes obtuvieron y lo divido entre la ponderación que yo tengo, la cantidad de categorías, por así decirlo, que tengo. O si ustedes están calculando su promedio semestral, pues ustedes suman todas las calificaciones y la dividen entre los números de materia que tienen. Entonces, lo mismo cae aquí. Si tú quieres calcular el costo promedio de fabricar X cantidad de unidades, pues lo divides entre las unidades que estás fabricando. Pero no conozco cuántas unidades fabrico. Pues lo divides entre la variable. Ya sabemos que la variable habla de manera general, pues entonces no hay ningún problema, que es en el mismo proceso. Vamos a verlo de manera práctica. Pues, ¿qué pasa si yo tengo la siguiente función de costo? Ok. Vamos a hablar de una función de costo muy sencilla para dejarlo amigable en un principio. 400 más 20x. Ok. La función de costo promedio te va a decir, ok, pues en promedio, ¿cuánto aporta en promedio cada unidad a tus costos? Si yo quiero calcular dicha función de costo promedio, pues entonces tengo, mira, esa función de costo tú la vas a dividir entre la variable. Chis, ¿cómo funciona esto? Muy fácil.
Una propiedad que tenemos de nuestras fracciones es que si tú tienes varios términos en tu numerador, o sea, si tú tienes muchas cosas en tu numerador, tú puedes dividir esa fracción en diferentes términos o en diferentes fracciones, si le quieres decir de esa manera. Ah, caray. Sí. Tú puedes repartir ese denominador entre esos dos términos y trabajarlos de manera distinta. ¿Y por qué aquí nada más quedó el 20? Porque tú tienes x entre x. Pues entonces se eliminan. Es como si se estuviera dividiendo 10 entre 10 o 5 entre 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces el resultado es 1. Si tú divides cualquier cosa entre sí misma, pues entonces vas a tener 1. Ah, ok, no hay ningún problema. Esto se le conoce como la función de costo promedio. Y ese costo promedio también tiene un costo marginal. Un costo marginal promedio. Que no es más que la derivada del costo promedio. Ah, ok. ¿Qué me va a decir esto de la derivada? La derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya sabemos, insisto, que una derivada es una tasa de cambio. Si el costo marginal me dice el precio real de una unidad en un cierto punto, o sea, sé cómo va a afectar esa unidad a tus costos totales, pues el costo marginal promedio te va a decir cómo va a afectar una unidad extra a tu costo promedio. O sea, ¿qué va a pasar con el costo promedio de cada unidad conforme tu nivel de producción aumenta? Ah, es que cuando nos acercamos a un nivel de producción de 7000 unidades, el costo promedio por unidad se va acercando, vamos a decir, no sé, a $30 por unidad. Por decirlo de esa manera. Entonces nosotros vamos a tener un indicio de cómo van afectando o cómo se van moviendo mis costos con respecto, van aumentando mis niveles de producción. No te va a decir los valores reales. Recuerda que el promedio también es una aproximación. Te va a decir, mira, en promedio cada unidad te va a ir modificando el costo de esta manera, en este precio, en promedio. Si tú fabricas tus 1000 unidades, en promedio cada unidad te va a costar tanto. No es el precio real, sino es el precio promedio de cada unidad dentro de esas 2000. ¿Cómo calculo esta derivada? Ah, pues nosotros tenemos 400 entre x. Y nosotros habíamos dicho que si tú tienes una variable en el denominador, pues nosotros podemos mover dicha variable al numerador y cambiarle el signo de su exponente. La derivada de 20 ya sabemos que el 20 se va. Ok, y ahora sí yo derivo esto. Esto lo puedo derivar, pues ya sabemos, con la derivada de x a la n, que me dice, ok, n por x a la n menos 1
por la derivada de x, etcétera, etcétera. Ok, pues entonces menos 400 por x. Y si tengo menos 1 y le quito 1, pues voy a tener menos 2. Y para que tenga sentido, pues yo voy a decir, ok, voy a pasar esto otra vez al denominador para expresarlo de una manera correcta, porque en realidad x a la menos 2 pues no tiene sentido si lo ves de esa manera. Su manera correcta significa, ok, dividido entre x al cuadrado. Esta es mi función de costo promedio marginal. Esto es costo o costo marginal promedio. Y esto es la tasa de cambio del costo promedio. Cada que aumente tu costo, o cada que aumente tu producción, perdón, en promedio, tu costo promedio va a cambiar de esta manera. De menos 400 entre el cuadrado de las unidades que estás fabricando. El costo promedio más que nada es utilizado, o cuando estamos hablando de niveles promedio, es utilizado pues ya en análisis cuando tienes, niveles ciertamente grandes de producción. De nuevo, nosotros decimos, en promedio cada unidad te cuesta tanto. Recordemos, no es el costo real de cada unidad. Es el costo promedio, un valor aproximado de cuánto cuesta cada una de esas 200, 500, 1200 unidades. Cabe remarcar que recuerden que el costo variable, cuando uno dice, pues es el costo de producción de esa unidad. Sí, es el costo de producción de esa unidad, de la unidad 1. Pero dentro del gran esquema de las cosas, cuando tú fabricas varias unidades en sucesión, repetimos, la unidad 1 no es el mismo costo que fabricar la unidad 201. Son costos distintos, son costos diferentes. Entonces uno puede decir que si yo calculo si yo veo 200 unidades o fabrico 200 unidades y quiero saber el costo o cómo aporta a mis costos la fabricación de cada una de ellas, pues no me voy a poner a calcular dentro del costo total esas 200 unidades. Nunca acabo. Me voy a tardar mucho. Pues entonces yo calculo un costo promedio. Y ese costo promedio te dice, ok, mira, en promedio cada una de estas unidades te cuesta tanto. Muy bien. Ok, entonces ahora si aumento mi nivel de producción, ¿cómo van a aumentar esos costos promedios? ¿Cómo se van a ir modificando? Si aumento ese nivel de producción, ¿van a aumentar mis costos promedio por unidad? ¿Van a disminuir mis costos promedio por unidad? ¿Qué me conviene más? Para eso nos sirve calcular el costo promedio. ¿Por qué? Porque, insisto, calcular un costo real cuando estamos hablando de un nivel de producción alto es tardado. Y yo debo de tener siempre un indicio. Hablando de producción, siempre debo de tener un indicio de cuánto me cuesta cada una de mis unidades. Seguimos. No nada más para los costos, sino también para los ingresos. Perdón. Esto sigue funcionando de la misma manera.
El ingreso marginal, recordemos, pues de nuevo, es el cambio dentro del ingreso. Pero más que nada lo vamos a ver dentro de la utilidad. ¿Por qué dentro de la utilidad? Porque la función de ingreso como tal o dentro de ella no jugamos mucho con esa función de ingreso. Claro, cabe marcar si te piden, mira, pues calcula el ingreso marginal, ok, pues más lo derivas. Pero cuando hablamos de costos e ingresos, siempre nos enfocamos más dentro de la utilidad. Pues yo sí tengo utilidad marginal. Muy bien. La utilidad marginal, la derivada de la utilidad. Ok. Entonces, vamos a ir hablando con un ejercicio un poco más completo. Vamos a ver dónde estamos. Muy bien. Vamos a aprender a calcular una función de utilidad completa ya, completa. Partiendo de costos, ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recordar cómo se forma una función de utilidad. Porque es muy necesario que la vean, porque así se van a trabajar los ejercicios que voy a andar hablando. Y de esa utilidad vamos a calcular la utilidad marginal. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a borrar esto para que me alcance todo el espacio. En este ejercicio vamos a empezar por aquí. Tenemos el precio unitario. El precio unitario en dólares. Recuerden que P minúscula significa precio unitario. El precio unitario en dólares de un producto. ¿Sí? Unos altavoces, unas bocinas, como le quieran llamar. Y de ese precio unitario, yo quiero calcular las funciones de ingreso para ese negocio, para la venta de esos altavoces. ¿Ok? Muy bien, pues vamos hablando de esa función de ingreso. Recordamos que la función de ingreso está expresada por el precio de venta por las unidades vendidas. Entonces vamos a empezar ya a complementar todos estos conocimientos. Vamos a empezar a desarrollar sus habilidades, tanto visuales como cognitivas, sus habilidades de deducción, de todo. Y nos dice, ok, si a mí me está diciendo que la función de ingreso es igual a P por X, o sea, ese precio de venta por unidades vendidas, pues a mí me está diciendo que esa P en los 0.02X más 400. Porque entre paréntesis, yo estoy sustituyendo esto que ya conozco que se le llama P. Yo ya conozco cuánto vale todo esto. Y esto está multiplicado por X. Por las unidades que se van a vender. Yo no conozco cuántas unidades se están vendiendo, pero sé que esas unidades se están representando por X. Un paréntesis que toca una variable se están multiplicando. ¿Qué es lo que hago? Pues multiplico 0.2x por x, 0.2x cuadrada, más 400 por x, pues 400x. Y con esa simple multiplicación, con aumentarle, por así decirlo, x o multiplicarle x a ese precio unitario, yo ya calculé una función de ingreso. O yo ya obtuve una función de ingreso. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora, yo voy a tener también
una función de costo. Si nosotros queremos calcular una función de utilidad, pues yo necesito una función de costo con ella. Y para la fabricación de esos altavoces, para ese negocio pues tiene un costo de fabricarlos o un modelo de costo total de la fabricación de esos altavoces de 100x más 200.000. La función de costo ya la vamos a tener dada, o bueno, en este caso se nos está otorgando. Si la tuviéramos que fabricar, pues ya saben, es el costo variable más los costos fijos. Y con estas dos vamos a formar una función de utilidad. Muy bien, pues vamos a tener una función de utilidad, que ya sabemos que la función de utilidad no es más que nuestros ingresos menos nuestros costos. Perfecto. Pues sabemos que son nuestros ingresos menos 0.02x cuadrada más 400x menos nuestros costos. Y ya sabemos también que los costos aquí van a cambiar de signo, porque se ven afectados por el signo negativo. Pues aquí es más, estos van a ser negativos. Muy bien. Pues entonces P de x es igual a menos 0.02 x cuadrada más 300x menos 200.000. Perfecto. Yo ya tengo una función de utilidad. De nuevo, nosotros empezamos con una función de costo, la multiplicamos por x para obtener un ingreso, una función de ingreso. Una función de precio, perdón, precio unitario. Multiplicamos el precio unitario por las unidades para dar forma a una función de ingreso. Se nos da una función de costo dentro de esos mismos sistemas de altavoces. Y con esa función de ingreso y costo formamos una función de utilidad. Muy bien. La utilidad marginal te va a decir, pues, a qué velocidad se modifican tus utilidades cuando aumentan en una sola unidad tu nivel de producción y de venta. ¿Sí? Recuerden que la utilidad o la función de utilidad te engloba unidades producidas y vendidas. Por eso son ingresos y costos. Entonces, si tú produces y vendes una unidad extra, ¿cómo se van a ver modificadas tus utilidades? Y eso significa que la función de utilidad marginal me va a dar una aproximación viable, una aproximación fiel de cuál va a ser el cambio dentro de mis utilidades. ¿Vas a empezar a generar ganancia? ¿O esa unidad te va a empezar a generar una pérdida? Ojo, ese cambio es el que yo quiero saber. Porque es... nosotros ya sabemos decir, ¿en qué punto se van a empezar a generar utilidades? Que es lo que habíamos hecho antes con funciones cuadráticas. Decíamos, ok, ¿en qué punto me van a empezar a generar utilidades? Y ustedes calculaban la raíz y órale, vámonos. Pero ahora yo quiero saber, ¿cómo se van a ver afectadas mis utilidades? ¿Van a aumentar? ¿Van a decrementar? No te estoy diciendo, dime de cuánto son las utilidades. No, yo te estoy diciendo, ¿cómo se van a ver afectadas las utilidades? Dime qué va a pasar con esas utilidades. Dame una proyección. Ok. Entonces, si yo quiero saber la utilidad marginal, pues no es más que la derivada de esa función de utilidad que yo ya tengo. La derivada de 0.02x cuadrada, pues menos 0.04x. Muy bien. La derivada de 300x, 300. La derivada de 200.000, pues se va, es una constante, no tiene cambio. Y esta función fácil, esta simple función lineal, es la que me va a decir el cambio
el cambio de mis utilidades en un punto cualquiera. Y si yo, por ejemplo, yo ya tengo un nivel de producción de, vamos a decir, 2000 altavoces. 2000 altavoces. Y yo quiero saber qué va a pasar con mis utilidades si yo aumento ese nivel de producción a 2001. Pues me va a decir, ok, 0.04 por 2000 unidades más 300, un 4%. 300, esto me va a dar 220. Esto quiere decir que el costo, o bueno, las utilidades, ahora sí, las utilidades dadas por la fabricación y venta de la unidad 2001 es aproximadamente $220. $220 positivos, o sea, hace que yo todavía estoy generando una ganancia. Yo todavía tengo una ganancia. Si estos fueran negativos, significaría que el aumentar mi nivel de producción después de un nivel de 2000 unidades me estaría provocando a mí una pérdida de $220 por esa simple unidad que yo estoy fabricando de más. Pero yo, si quiero aumentar, si ya me encuentro 2000 y quiero aumentar en 2001, pues entonces voy a empezar a generar o voy a seguir generando una ganancia. Si estás en cero, significa que en ese nivel no te estás moviendo, pero como no estás en cero, significa que yo voy a generar todavía ganancias. ¿Ok? Sea costo, sea ingreso, sea utilidad, el fundamento es el mismo. La derivada te dice la tasa de cambio de una función. Las funciones marginales te dicen cómo se van a ver afectadas. Las funciones totales, ya sea costo total, costo promedio, porque costo promedio pues, sigue siendo una función completa. El ingreso total o tu utilidad total. No son más que calcular una derivada sencilla como ya lo habíamos hecho antes. Muy bien. Ahora, prácticamente en esto concluye ese primer bloque o ese bloque de funciones marginales, ese bloque de aplicaciones. En ese concluye, esa es su aplicación pues más vista o la que más van a utilizar ustedes. Y en el segundo bloque, dentro de las aplicaciones, pues es cuando nosotros ya vemos el análisis de una función gracias a la derivada. Voy a cortar aquí el primer video para dar paso al siguiente porque pues son dos temas aparte. Entonces lo voy a dejar segmentado en dos. Un momento.